Seguimos con el programa. Yo no estoy acostumbrado a estar trabajando con tanta puntualidad y parecemos británicos, no españoles, así que esto es de agradecer. Son las 6:30 y es la hora en la que estaba previsto tener nuestro encuentro con el consejero de Sanidad del Principado de Asturias. Es tradición en los congresos de ANIS tener un encuentro con el consejero que sirve de alguna manera de anfitrión. En este caso es el Principado de Asturias quien nos acoge. Y por tanto es tradición tener un encuentro con el consejero para que nos cuente cuál es la situación en la que se encuentra la sanidad en su comunidad autónoma y cuáles son los retos de futuro, para a partir de ese momento poder entrar en el turno de preguntas y poder dialogar o debatir, si llega el caso, de aquellos asuntos que a vosotros os parezcan interesantes y que de esa manera nos va a servir para que todos aprendamos algo más, en este caso de la sanidad asturiana. Ya el consejero Faustino Blanco ha comentado algunos puntos que yo espero que desarrolle a partir de ahora, pero nos parece que, igual que ya se ha citado aquí en más de una ocasión, la transparencia, y especialmente en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la información, es fundamental para poder realizar una crítica en todas aquellas acciones de la vida. Y en este caso, en lo que tiene que ver con la gestión de la salud en el Principado de Asturias, pues también. Así pues, sin más dilación, está previsto que haga una primera intervención el consejero en torno a los 15 minutos. Si no, nosotros estamos aquí con un bisturí muy fino para cortar en el momento que sea preciso. Pero vamos, tiene usted, no va a tener problema porque somos flexibles. Y a partir de esos 15 minutos, cualquiera de vosotros que quiera realizar alguna pregunta, me lo hace saber, me hacéis llegar las preguntas y se las vamos trasladando al consejero para que vaya respondiendo. Así pues, tiene usted la palabra. Gracias, Alipio. Sí, yo creo que mejor que me vayas advirtiendo de cómo consumo el tiempo, ¿no? Porque uno se anima y pierde la noción del tiempo. Y yo creo que vamos a hacer una intervención a tumba abierta, ¿no? No quiero estructurar el debate, sino quiero hacer una reflexión pública y a partir de ahí, pues, compartir, ¿no? Las preguntas, las que ustedes estimen pertinentes, no hay pregunta molesta, ¿no? Mire, yo tengo una trayectoria personal, profesional, incluso podemos remontarnos más atrás, pero bueno, decir vinculado a la gestión sanitaria, que está en torno a los 35 años aproximadamente, ¿no? Con dos etapas muy marcadas, una etapa que data del 80, 79 hasta el 1994, y ahí hay un paréntesis donde me dedico a la clínica, cosa que les digo que me apasiona. Si alguien tiene duda, pregunten mis compañeros. Y después me he pasado 19 años siendo un observador, yo creo que también crítico, de la realidad que se estaba presentando en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, pero esas cosas de la vida, ¿no? Donde ya uno piensa que por la edad y por otras muchas razones, en primer lugar por esa que le señalaba, que me siento muy a gusto de mi profesión, pero a pesar de eso, pues en el año 2012 el presidente del Principado, Javier Fernández, me pide que colabore con él, que forme parte de su equipo. Y es una decisión que podría ser difícil, y realmente lo es, ¿no? Por cambiar otra vez el ciclo de la vida de uno, ¿no? Pero tampoco tengo que decir que me puse pesado, ¿no? Parecía una impertinencia ser pesado. Y me dio suficientes razones para comprometerme con él. En primer lugar, porque es una persona que respeto mucho, creo que es una persona de gran inteligencia y goza de la bonomia, ¿no? Creo que es una persona seria y rigurosa y que, desde luego, es de los que se comprometen. Y yo en el 2012 vengo y nadie se le escapaba. Conocemos nuestra realidad y sabemos que estábamos en una crisis terrible, una crisis económica que ya databa de unos años atrás, de 2008 empezaba, ¿no? Pero que en todo caso la sanidad tenía una crisis acumulada, tenía ahí un lastre importante, porque que estábamos creciendo en los últimos 12 años, probablemente, alguno más, pues por encima de nuestra riqueza, ¿no?
Estamos creciendo en los años mejores al 3, 3,5% del PIB y la sanidad crecía al 6%. Por lo tanto, puede ser una prioridad, pero en algún momento eso no sería posible, ¿no? Y a lo mejor la crisis es lo que contribuyó a ponernos ante esa realidad. Y yo eso lo había advertido alguna vez, desde la visión del que está, no en la responsabilidad, sino en el espacio clínico, ¿no? Yo me parecía que tenemos que ser todos muy conscientes de esa realidad, aunque sí también tengo que decirles que no advertía en el entorno sanitario esa misma preocupación. Probablemente yo porque soy una persona que me asusta mucho la incertidumbre, o porque realmente no se captaba en la sociedad lo que estaba ocurriendo. Pero yo ya lo veía así, ¿no? Y entonces el encargo del presidente era muy claro. Estamos en crisis, tenemos que hacer un proceso de ajuste muy serio, que nos obliga a la realidad, pero también nos obliga al gobierno de la nación. Y por lo tanto, tenemos que ponernos a esa faena, ¿no? Y me decía algunas cosas que me parecían sensatas. Decía, tenemos que ser ese elemento moderador de la crisis. Y por lo tanto, deberíamos de contribuir con todos nuestros esfuerzos a algunos principios o algunos criterios generales. El primero sería, deberíamos de preservar el empleo. Decía, si tenemos un problema de empleo y el sector sanitario es intensivo en empleo, deberíamos de preservar el empleo. Y esa debería ser una prioridad que tenemos que considerar. Una segunda prioridad era que los ciudadanos percibieran unas prestaciones de alta calidad, como estaban hasta ahora, y por tanto garantizáramos una cartera de servicios y en la medida que fuera posible desarrollásemos ese servicio con una visión de futuro. Y la tercera, que era la combinación de todo esto, es que tenemos que hacer que el servicio de salud sea sostenible en el tiempo, no sostenerlo mientras estamos, sino sostenerlo en el tiempo. Y eso era un compromiso serio. Y yo creo que es un compromiso que yo hoy no puedo decir que siento satisfacción, pero sí siento un poco la sensación de que en alguna medida un deber cumplido, ¿no? Porque en esos 3 años, que fue una legislatura corta, yo creo que hemos contribuido a los 3 objetivos de una forma clara y transparente, y yo creo que también objetivable, ¿no? Hemos mantenido el empleo y además hemos dicho que entendíamos por el empleo que debemos de mantener. No hemos dicho algo que fuera pues muy bonito, pero carente de sentido o poco oportuno, ¿no? Y decíamos que teníamos que mantener el empleo estructural. Y fue un primer discurso. Yo tengo que decirles, no sé si en cuánto somos de originales, pero la verdad es que había escuchado pocas veces hablar del empleo estructural, ¿no? Porque el sistema sanitario tenía empleo. Y tenía un empleo que crecía en base a nuevas necesidades. O sea, cada vez que había una nueva necesidad, una nueva tecnología o un nuevo desarrollo de lo que sea, se generaba un empleo adicional y casi nada era por renovar, desinvertir para invertir, ¿no? Era casi siempre por aposición. Y nosotros dijimos que el empleo estructural era aquel que era el empleo de titulares, o sea, aquella plantilla que tiene propiedad, vínculo con nosotros por una relación no solo contractual, sino por oposición. Teníamos que entender que era lo mismo los interinos, pues que forman parte de esa estructura que creemos necesaria, y que por esa parte de la innovación, que no había habido mucha previsión, teníamos que también entender que había una eventualidad estructural, ¿no? O sea, hay eventuales que no estaban pensados para sustituir a los titulares propietarios o interinos, sino estaban pensados porque había nuevas necesidades y por lo tanto formaban parte del sistema. Y eso definido así es lo que hicimos. Pero para mantener eso teníamos que hacer un ejercicio de esfuerzo, un esfuerzo determinado, y era que teníamos que hacer que el presupuesto fuera posible, ¿no? Y para que eso fuera posible teníamos que analizarlo en su conjunto. Sabíamos que íbamos a bajar en el presupuesto, y lo sabíamos de inicio, que íbamos a bajar en torno a los 130 millones de euros de un presupuesto de unos 1.500 y pico millones de euros, que era lo que tuvo Asturias el presupuesto real liquidado 2011. Por lo tanto, teníamos que bajar 130 millones de euros y queríamos hacer todo esto que les decía. Y además teníamos algunos objetivos laterales
que también eran vocación, que era teníamos que abrir dos hospitales porque los teníamos y teníamos que hacer algunas otras cosas, ¿no?, que añadirían valor a todo eso. Y entonces el presupuesto teníamos que trasladar que si queremos mantener esa plantilla estructural y que si queremos hacer todas esas cosas que decíamos, tenemos que analizar el presupuesto y decir de ese presupuesto cuánta grasa tenemos, ¿no?, cuánta ineficiencia, por decir así. Porque si viene el discurso hacia afuera, que es verdad además, es que la sanidad necesita más financiación. Para justificar más financiación, por tanto, suficiencia financiera, primero tenemos que ganar en eficiencia, para desde la eficiencia superar la situación ganando en suficiencia, en nuevos fondos de financiación, creando la cultura de que ya nada es posible, que todo tiene que ser justificado y por lo tanto un euro vale ya un euro, ¿no? No vale un euro 10 o un euro no sé qué, vale un euro y por lo tanto tenemos que hacer eso. Y entendimos que si el capítulo de personal era 750 y tantos millones de euros, de esos 1.500, pues había que tocarlo. Y queríamos preservar el salario, lo cual ya me dirán ustedes a mí, si teníamos que hablar de otras cosas, pues teníamos que hablar sobre el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6. Sí es cierto que teníamos algunas cosas que pero era del trabajo previo, que teníamos, bueno, pues un parque de servicios relativamente joven. Nos habíamos empleado en 25 años atrás en desarrollar bastante el parque sanitario de Asturias y, por lo tanto, lo teníamos en una situación razonable para resistir una crisis, ¿no? Por lo tanto, las necesidades de inversión en obra civil podíamos diferirlas un tiempo. La inversión tecnológica, que es siempre uno de los retos, pues, hombre, nos coincidía que habríamos dos hospitales, ¿no? Que habríamos un hospital que es el 40% del servicio, que es el nuevo UCA, y que lo teníamos, sí habíamos un ejercicio de previsión de financiación de ese gran proyecto, ¿no? Y por tanto tenemos una gran renovación tecnológica actual de ese hospital. Y además tenemos una renovación tecnológica de un segundo hospital, que era el Hospital Albert Burilla. Por lo tanto, nos parecía que el capítulo 6 nos permitía ser muy exigentes. Está Fenin aquí, seguramente dirá, madre mía. Pero cierto es así, ¿no? Es la realidad. El futuro del servicio es la garantía de todos, ¿no? Y cuando hablamos del capítulo 4, pues hablábamos de lo mismo. Tenemos que ganar en uso racional y tenemos que medir, a ver cómo es el comportamiento de ese sector, que se gestiona menos, ¿no? Tiene menos capacidad de gestión porque se induce más desde el entorno y desde luego desde la decisión del profesional, que son muchos. Aquí son más de 3.200, por lo tanto la decisión es libérrima, ¿no? Y tienes que acudir a sensibilizar al sector, para que ese compromiso de eficiencia se traslade también al uso racional. El capítulo 2, con medidas de ajuste de todo tipo, desde la energía hasta todo lo que ustedes quieran imaginar. Y en el capítulo 1 les dijimos, oiga, mire, el Gobierno nacional ha tomado una decisión que a nosotros nos parece oportuna y tienen que pasar de 35 a 37 horas y media de trabajo. Y en esta comunidad autónoma, si queremos cumplir con todos esos objetivos, todo lo que se instale en el sistema tiene que ser para ganar en actividad, en rendimiento. Y por lo tanto no podemos engañarnos, el cuarto de hora por aquí, el cuarto de hora por allí. Y hicimos un esfuerzo muy exigente y hemos tenido incluso un conflicto severísimo, que yo creo que duró el tiempo que duró porque teníamos que ponernos todos en aquel espacio que les decía de la conciencia de dónde estábamos y qué nos esperaba de no ser responsables, ¿no? Y eso es muy difícil de trasladar. Esa conciencia no se adquiere por un mensaje, se adquiere por la visión en el tiempo de una realidad. Nos llevó 3 meses, una huelga de 3 meses. Fue muy dura la huelga de 3 meses. Sería bueno que hubiese acabado en 15 días, pero duró 3 meses. Y yo siempre digo que duró 3 meses, pues porque probablemente el estado de la cuestión requería todo ese tiempo. Y el diálogo es eso también, ¿no? El tiempo también da muchas cosas del diálogo. Y llegamos a un acuerdo de 3 meses que nos ha permitido, yo creo que tener un sistema transparente de relaciones laborales en cuanto a dedicación del personal, cómo se dedica el personal, cómo se articula ese trabajo dentro de las instituciones y, por lo tanto, yo creo que añade valor a unas relaciones laborales que eran más confusas, más de oportunidad, más de contratos a tiempos determinados para hacer determinadas funciones. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que nos planteamos y yo creo que 3 años después, en ese balance, ponemos en valor. Nosotros decíamos todo eso, hemos dicho que tenemos que comprometernos con la sanidad del futuro porque es la única forma de hacerlo sostenible y ahí están los 2 nuevos hospitales. Eso es una apuesta clara
Porque los nuevos hospitales no es aparición de una obra nueva, sino es una concepción, es una estrategia de cambio, ¿no? Y el hospital nuevo supuso una estrategia del cambio. Una estrategia del cambio que va también a otro hospital, pero que pensamos que impregne toda la red, que trabajemos para que el conjunto de la red aproveche ese impulso, esa palanca de cambio que significó un nuevo hospital, para desarrollar una nueva concepción que responda mejor al nuevo paradigma, que es ese de la cronicidad, ¿no? Cronicidad entendida, no como muchas veces se dice, parece cronicidad versus envejecimiento y por tanto residencias, no sé qué, paliativas, sociosanitarias, etcétera, etcétera, sino paradigma de la cronicidad entendida como que el desarrollo tecnológico ha supuesto que personas que por sus enfermedades genéticas, congénitas, o adquiridas, resultaban inviables con la vida, hacerlas que sean crónicas. Y hoy tenemos crónicos que tienen 4 años, y que tienen 12 años, que tienen 33 años y que tienen 67 años, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un nuevo paradigma y por lo tanto el sistema en su conjunto, desde lo más tecnológico hasta lo más singular, incluido el domicilio, tenemos que trabajar para atender a ese nuevo paradigma, porque si no tendremos problemas. Y yo creo que esa es la realidad. Territorialmente, hemos bajado nuestro peso administrativo, hemos aligerado la estructura y queremos seguir profundizando por ahí. Lo podemos debatir. Cosas que tenemos que hacer. Pensamos que la sanidad en Asturias es un sector estratégico. La sanidad en Asturias no es solo un servicio que presta atención sanitaria a una ciudadanía que tiene problemas de salud, sino el sector sanitario es un sector fuertemente vinculado al conocimiento. La masa crítica de profesionales de alto valor que tenemos en una comunidad autónoma como esta es muy singular, muy significativa en torno a eso. Y creo que en la economía del futuro, que está basada sobre la estructura y la cultura que tengamos cada comunidad autónoma, que es la industrial en este caso, y los sectores más primarios, etcétera, etcétera. Pero aparte de que esos tienen que innovar, innovan. Yo la industria asturiana, aunque la gente no se lo crea, innova, y mucho. Tenemos que buscar otros nichos de economía, y es la economía del conocimiento, que todo el mundo sabe. Y nosotros creemos que el conocimiento no está vinculado a la situación geográfica. No hace falta estar en el núcleo de las decisiones, de los flujos, ¿no? Sí facilita las cosas, pero pensamos que la periferia tiene una oportunidad en la economía del conocimiento, que es que las comunicaciones no son físicas, sino son virtuales, ¿no? Y la economía del conocimiento, la sanidad, es un valor que nosotros queremos preservar porque creemos que nos puede lanzar como concepto, no solo la pública, señalaba antes lo de la apuesta de la Fundación Fernández Vega, del Instituto Fernández Vega por esa innovación. Oiga, ustedes no se dan cuenta, en tiempo de crisis, permíteme Luis que lo diga, en tiempo de crisis, 1,5 millones de institución privada destinada a la investigación. Oiga, en fin, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Por lo tanto, eso lo tenemos que agradecer y poner en valor. Y no podemos quedarnos solo en ese 70% que dice el que le viene a visitar de fuera, sino que tenemos que ganar todos presencia y sinergia. Y saber que de esas sinergias podemos desarrollar esa nueva economía del conocimiento. Y para eso hemos hecho algo bastante importante, que es crear una fundación biosanitaria. Una fundación biosanitaria que tiene vocación de integrar dentro a todo el entorno científico y económico. Es una fundación que, si bien se promueve desde lo público, es privada. Hoy en día el patronado privado, los empresarios que se comprometieron con nosotros, que son empresas muy significativas, algunas están aquí también, pues supone el 60% del patrimonio fundacional de esa fundación. Y es también en tiempos de crisis. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo un discurso que se comprende y que el empresario acepta, y que a pesar de ser tiempos de crisis creen que es una oportunidad que no podemos perder. Y en ese sentido es en el que estamos trabajando. Hoy habría una conferencia, unas jornadas sobre hospitales rurales. Y aquí en Asturias hubo un gran debate si con la crisis habría que cerrar hospitales. Decían, oiga, usted tiene un parque de hospitales tremendo. Tendrán ustedes que cerrar el parque de hospitales y tendrán que empezar a concentrar más porque se desplaza uno mejor. Yo creo que estamos dentro de ese paradigma de las tecnologías de la comunicación y el paradigma de la cronicidad. Creo que vienen a decirnos que los hospitales rurales, bien concebidos, bien desarrollados y vinculados a una red más horizontal de relaciones intracentro, son una nueva oportunidad de desarrollo en los territorios.
de fijar poblaciones, de generar economía en los territorios, economía de la escala que corresponde, pero además somos capaces, por esa red que tenemos, capaces de transmitir conocimiento y, por lo tanto, hacer que lo que antes era un riesgo, el profesional aislado es un riesgo de obsolescencia, el conocimiento, hoy en día eso sea posible trasladarlo independientemente de dónde está. Por lo tanto, hospitales rurales tienen futuro. Los hospitales rurales bien planteados pueden ser eficientes y, por lo tanto, no pueden ser una lastre al sistema, porque entonces lo que estamos renunciando es a la vertebración territorial, y una sociedad necesita también vertebración territorial, si no, no se reconocerá a sí misma. Y Asturias tenemos esa cultura. Creo que puede ir bien, yo espero que nos vaya bien, y yo desde luego les aseguro que el servicio público asturiano hoy es sostenible cara al futuro. Y ahí lo dejo para hablar de muchas cosas. Es una reflexión muy rápida de todo lo que nos pasa, ¿no? Muy bien, perfecto. 17 minutos. Ha estado mal, ¿eh? Bueno, pues yo le agradezco que nos haya hecho esta breve y rápida exposición de cuál es la situación de la sanidad asturiana. Yo no sé si hay alguien en la mesa. Sí, tenemos allí posibilidad de preguntas. Perfecto. Pues entonces nada, no hace falta que yo diga ninguna, aunque no me voy a resistir, ya eso lo advierto, a hacerle alguna que otra pregunta. Por favor. Si a medida que tomáis el uso de la palabra, si hacéis la pregunta lo más breve posible, fenomenal, porque así tenemos tiempo de poder responder más cuestiones. Decís el medio o la institución a la que pertenecéis y hacéis la pregunta. Bueno, esto siempre son las cosas del directo. Hola. No pasa nada. Ahí estamos. Ya funciona. Pues venga, primer turno de palabra, por favor. Hola, buenas tardes. Me gustaría profundizar un poquito en lo de los hospitales rurales. O sea, diferencia de dotación entre un centro de salud, un hospital rural, qué cabida, qué dotación de personal requiere un hospital rural, y sobre todo si se ha tenido en cuenta, por un lado, la distancia y por otro también el tipo, la orografía del terreno. ¿Puede profundizar un poquito en esto? Sí, sin problema. Mire, el hospital rural del 84 era un hospital vinculado a la falta de accesibilidad física a los recursos sanitarios. Aquí en Asturias, por ejemplo, los hospitales rurales no tenemos uno, tenemos Jarrio, tenemos Cangas del Narcea, tenemos Arriondas, y después tenemos algunos que serían casi mixtos, ¿no? Como puede ser el Vital Álvarez Builla de Mieres, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ese es más urbano. Esos tres hospitales rurales se desarrollaron en los años 80 haciendo un mapa sanitario, que nosotros es el primer mapa sanitario que se hace en este país de una forma más... Había algunas tentativas en Cataluña de ordenación por regiones, pero un mapa sanitario vinculado a cuáles son los paradigmas a los que había que dar respuesta en aquel momento. Fue en Asturias, que fue en el año 84. No había Ley General de Sanidad aún aprobada. Los hospitales de aquel momento respondían a que la gente tardaba 5 horas en llegar a Oviedo, así de claro. O sea, tenemos una población de 60.000 habitantes en el área noroccidental, que es la costa occidental de Asturias, que eran 60.000 ciudadanos que para llegar a Oviedo, por término medio, tardaban 3 horas y pico, y en algunas zonas 5 horas y pico, ¿no? Y eso significa, el que conoce Asturias, pues la espina, ¿no? Le decían, es que hay que pasar la espina. Y pasar la espina era complicada, ¿no? Y creemos que en aquel momento cabía desarrollar servicios en esas zonas. Hoy en día esos hospitales, por esa razón de comunicación física, pierden algo de sentido. Pero, sin embargo, creo que ubicados en el territorio, y bien diseñados con una cartera de servicio acorde a lo que es lo más prevalente, lógicamente, y con una conexión en red, de trabajar en red. Los hospitales deben trabajar con alianzas estratégicas entre ellos y con la atención primaria, porque también la atención primaria, aislada de un entorno hospitalario, cualquiera que lo piense, se deteriora muchísimo, porque la atención primaria es la que más, de forma más aislada se hace. Hay equipos, hay centros de salud, pero en el medio rural hay mucho médico, mucho centro unimédico, ¿no? Mucha persona que trabaja sola o a lo sumo entre dos. Crear ese entorno de conocimiento en el medio rural es importante. Además, fija poblaciones indudablemente,
y genera una economía, porque los hospitales no solo es el empleo directo, sino es el empleo inducido e indirecto, ¿no? Lo que pasa en los hospitales de hoy, tenemos que definir bien su cartera, que no tiene que ser pequeña. Yo, no intuyo una cartera de servicios muy diferente a la actual, pero se va a prestar de forma diferente a la actual. Y además voy a decir una cosa, de forma diferente a la actual y pensando que probablemente se desplace incluso menos el ciudadano hacia los grandes hospitales. O sea, seamos capaz de llevar la tecnología y el conocimiento allí donde la gente vive y trabaja. Hoy eso es más posible que hace 30 años. Por lo tanto, el hospital del medio rural hoy en día se puede ganar en eficiencia si somos capaces de diseñar ese producto, ese modelo de actividad. Un hospital como el Hospital del Oriente, pues del Occidente, por ejemplo, y le digo porque tengo los números en la cabeza, pues es un hospital que tenía unos 350 empleos en el año 1989, que fue cuando se inaugura, con una población de 65.000 habitantes. Hoy tiene 45.000, 47.000 habitantes el territorio, o sea, ha perdido un tercio de sus habitantes, pero tiene otra realidad social diferente, con una población más exigente, también más envejecida, y sin embargo mantenemos la plantilla que en aquel momento estaba porque creemos que hemos incrementado la calidad y la intensidad de las prestaciones. Pero nosotros pensamos que también están en un techo, o sea, que no creemos que tengamos que incrementar mucho plantillas o más bien reordenar plantillas, pero sobre todo compartir. Compartir, mire, por ejemplo, en la alianza que tiene el Hospital del Área 1, Harrio, con Avilés, que es el hospital más próximo a él, de un nivel medio ya, pues hay servicios como la anatomía patológica, laboratorios, el catering, servicios centrales de apoyo, algunas prestaciones de nefrología, muchas áreas de conocimiento se comparten y añaden valor, porque un nefrólogo solo o un cardiólogo solo, cuando hoy podemos mandar señales y todas estas cosas, pues carece mucho de sentido. Y yo creo que eso va a añadir más calidad. Y es un poco por donde estamos progresando en los hospitales rurales. No sé si le satisface la pregunta o si me quería plantear desde otra perspectiva. Bueno, la cartera no puede ser estrictamente homogénea. Hombre, quiere decir que hay que combinar complejidad con prevalencia. O sea, no vamos a hacer actividades claro, es que eso... Es que, mire... Hombre, claro, son hospitales más generales. No sé lo que quiere decir usted general, porque a lo mejor estamos hablando de cosas diferentes. Yo lo que digo, de una complejidad adecuada a la prevalencia y a lo que se pueda tener allí. Oiga, mire, no sería bueno hacer neurocirugía en un hospital rural. No sería bueno hacer cirugía de columna en un hospital rural. No sería bueno hacer, no sé, le diría cosas. Estaríamos haciendo una cartera por exclusión. Yo creo que tenemos que hacer una cartera ordenada por prevalencias o frecuencias, ¿no? Y por lo tanto, y lógicamente intensidad de cuidados y tecnología al uso, ¿no? Por lo tanto... No. Oiga, mire, bueno, oiga, hospital rural a mí me parece una palabra fantástica. A mí me parece fantástica. Me parece de una humanidad terrible. No quiero jugar con las palabras, no me juegue con las palabras, ¿eh? No me juegue con las palabras, porque entonces estamos en eso vamos a buscarle a ver por dónde van las cosas. Yo creo que debíamos un poco elevarnos, ¿no? Y yo creo que no tiene ningún apriorismo la palabra rural, en primer lugar. Tiene una cartera de servicios que nosotros hemos dicho, y ahí está, que no se va a reducir, se va a mantener y mejorar la calidad, mejorar indudablemente la calidad, y acercaremos los servicios a los ciudadanos. Viajarán menos los ciudadanos que viajaban hasta ahora. Yo, si me permitís, al hilo de lo que decía, perdona, Fernando, que es lo que tiene ser moderador. Una cuestión al hilo de lo que comentaba Flor de Colmenares con el tema de los hospitales rurales. Por poner un ejemplo, que además es muy habitual en muchas otras zonas del país y que tiene que ver con el día a día de los ciudadanos. Aquí hay una zona económica, de generación de riqueza, que tiene que ver con el mundo de la minería, con mucha patología respiratoria. Por ejemplo, se podría hacer, para hacerse una espirometría, que es una prueba bastante sencilla, bastante del día a día, eso hay que ir al hospital rural, o se podría hacer o se hace en los centros de salud si se dispone del espirómetro y una enfermera o un enfermero especializado.
Alipio, me viene al pelo la pregunta, ¿eh? O sea, me viene, no sé usted, lo bárbaro. O sea, mire, la atención primaria en esta comunidad autónoma tiene tecnología. Tiene tecnología de uso rutinario y diario. Los centros de salud tienen espirómetros, tienen electrocardiógrafos, tienen sistemas para hacer retinografía digital, tienen capacidad de hacer teledermatología. Estamos desarrollando la ecografía en atención primaria. La ecografía entendida desde el punto de vista de la atención primaria, porque todo el mundo discute, también me parece injusto, decir, oiga, pero ¿por qué si ese médico tiene habilidades? No sé, oiga, mire, y nos preguntamos hace 20 años las habilidades que tenía el cardiólogo para hacer la ecografía cardíaca, o nos preguntamos hace 30 años cuál era la habilidad que tenía el ginecólogo con la ecografía ginecológica, o nos preguntamos hace 15 años que tenían los neurólogos cuando hacían ecografía en neurología. O los de digestivo. ¿Alguien lo discutía eso? ¿Por qué lo discutimos en primaria? ¿Tenemos algún prejuicio? Yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguno. La primaria tiene una capacidad de resolución alta en esta región. Tiene una capacidad de petición de pruebas que no tiene límites. Nada más que tiene límites el conocimiento. Hombre, si uno quiere hacer el RNA de no sé qué, pues evidentemente, pero es que no es adecuado tampoco, es distinto, ¿no? Pero todas las pruebas, todo el petitorio que tenemos de servicio, accede a la primaria sin ninguna dificultad. Y la eco, no solo la eco de despistaje, sino la eco de diagnóstica, también accede a ella. Y al TAC, y a la radiografía, y a la estación de sangre. Mira, aquí nadie viaja de su centro de salud, por muy rural que sea, a hacerse una estación de sangre. Todo el mundo se hace estación de sangre en su centro de referencia. Por lo tanto, nosotros la primaria creo que es una primaria con capacidad de contención. Tenemos algunos otros problemas en primaria, como en todos sitios, pero mire, en primaria me preocupa esos problemas, que a lo mejor se nos distinguimos, pero a mí me preocupan también otra cosa en la primaria, la variabilidad. Siempre se lo digo a ellos, yo soy de primaria, la variabilidad. Tenemos que conseguir, y la variabilidad hay en todas las especialidades, ¿eh? Hay gente que elige, dice, no, yo cuando voy a cardiología quiero, me gusta más este que el otro, ¿no? Me parece que la sociedad reconoce que tiene más, a lo mejor es un prestigio inducido por otras razones no científicas, ¿no? Pero la gente se equivoca poco, se equivoca poco, cada vez más informada además. Por lo tanto, en primaria tenemos que reducir la variabilidad. Si reducimos la variabilidad y le damos sentido a esa posición de puerta de entrada, y si además horizontalizamos la relación de tal forma que no tengan una gestión diferenciada, primaria y hospitales, ya no digo especializada porque son tan especializados unos como otros, si horizontalizamos la relación y lo que garantizamos es la continuidad de la atención, yo creo que estamos hablando de un modelo que tiene futuro y sobre todo es moderno y con capacidad de adaptarse a la innovación. Yo me voy a atrever, Fernando Comas, delegado de ANIS en Asturias. Lo siento, pero me voy a atrever a jugar con las palabras. Bueno, es un problema y no es mío. Y porque voy a preguntar sobre un vaso, y un vaso grande, un vaso de sidra. Sí. Meses atrás, hace ya noviembre, diciembre, en una reunión con la Fundación Bamberg, pregunté sobre qué disponibilidad íbamos a tener de las terapias para tratamiento de la hepatitis C. Sí. Yo salí de aquella reunión con la idea de que el vaso estaba lleno. Pero sí, han pasado los meses y veo que el vaso está medio lleno. Ah, está medio lleno. Sí. ¿Cómo está el vaso de pues las terapias para la hepatitis C? Yo creo que está, pues eso, yo creo que está medio lleno, ¿no? No creo que tampoco transmitiera yo en la Fundación Bamberg el día que estuvimos allí, que tuvimos oportunidad de hablar, ya más largo, ¿no? Sobre la hepatitis C estaba el vaso lleno. ¿Por qué? No creo que lo haya hecho por una razón, y lo he dicho aquel día. Yo en el mes de febrero del 2014, todavía no estaba el problema de la hepatitis C, como saben, no existía el problema de la hepatitis, pero era ya evidente que estamos en una dinámica preocupante con la innovación farmacológica, ¿no? Los fármacos innovadores, ¿no? Y yo le dije a la ministra en una carta, no es un comentario, se lo mandé por carta, diciendo que yo tenía una enorme preocupación, como se debe preocuparnos a este país, cómo resolver el problema de la medicación, de fármacos innovadores, la presencia de nuevos fármacos. Y que era un problema que íbamos a poder resolver más las comunidades autónomas y el país también. Y que debemos buscar alianzas más fuertes. Porque la industria, que estará aquí también, la industria es muy fuerte, es multinacional. Y por tanto también tiene estrategias. Y esas estrategias que son legítimas, nosotros tenemos que establecer un diálogo de igual a igual, entre pares.
Y por lo tanto deberíamos de ir a Europa a plantear este problema a Europa. Y eso dije en febrero con poco éxito. Pero en junio yo representaba a las comunidades autónomas de este país ante el Consejo de Ministros de Sanidad de Europa. Hay una conferencia cada 6 meses y la conferencia de junio me correspondía a mí esa representación de toda España. Y fui a la conferencia, que tuve alguna dificultad para poder participar, pero conseguí participar. Y en la conferencia, en el plenario, ya dije a Europa que me parecía que esto era un tema muy preocupante y sobre todo la hepatitis C justificaba suficientemente empezar a debatir el tema, porque empezaba de aquí la hepatitis C. Y la empezó un país que es Francia, a plantearlo, y Italia. Pero los países del norte no fueron muy sensibles y fue una conferencia que no tuvo éxito, pero creo que sigue el reto por delante. Nosotros en la hepatitis C somos, y lo ha dicho el ministro, Alfonso Alonso, lo ha dicho el ministro todavía en el último Consejo Interterritorial, somos la comunidad autónoma que más enfermos de hepatitis C ha tratado. Que más pacientes de hepatitis C ha tratado. Porque nosotros, todos los pacientes que tienen posibilidades de un tratamiento, se les aplica. Y desde el día 1 de abril empezamos con los combos, los nuevos tratamientos, que es lo que se acordó en ese consejo, y por lo tanto nosotros garantizamos a los ciudadanos asturianos que vamos a aplicar esos tratamientos. Ahora también le digo una cosa, te digo una cosa. No me parece razonable el planteamiento ante un problema que es de país. O sea, cuando tenemos un problema que es de país, el país tiene que comprometerse con el problema y no es un problema de las comunidades autónomas. Nosotros somos corresponsables en todo caso. Y desde luego la solución a la financiación de medicamentos innovadores no pasa porque digan, oiga, una línea de crédito a interés cero, 3 años, en el caso más favorable, que son nosotros que estamos en la facilidad financiera, estamos en el tramo mejor, 3 años a interés cero y después el que corresponda al interés que es aplicable, ¿no? Porque al final lo pagamos nosotros, el esfuerzo de las comunidades autónomas. Hombre, dice, no computa para el déficit. Bueno, oiga, ya nos parece, ¿no? Y creo que eso es un problema del país. Y además es que este país ha resuelto otros problemas. Cuando eran problemas de país, los ha resuelto como país. Y no puede ser que tengamos fronteras de 17 comunidades autónomas. Cuando hemos tenido el problema de la colza, el país se comprometió con la colza. Y cuando tuvimos el problema del VIH, el país se comprometió con el VIH. Y ahora tenemos un problema con la hepatitis C y lo que venga, que no es eso solo, y el país tiene que ponerse al frente, porque el Sistema Nacional de Salud es la mayor garantía de que eso sea posible. Si es una opción que se deja a las comunidades autónomas, tendremos inseguridad. Pero yo le digo una cosa, y usted que vive aquí, o tú que vives aquí, perdona que pasemos ese tú-usted, es típico de los debates, pero los pacientes de hepatitis C que yo recibo en mi despacho, yo estuve hablando 2 horas con ellos y cuando salieron del despacho estaban convencidos de lo que estábamos haciendo. Después, ya sabes lo que pasa con la política, ¿no? Ya sabes lo que pasa con política. Pero sí te tengo que decir una cosa. Yo fui a Madrid y fui el consejero de Sanidad que recibió a la plataforma, no recibió porque yo me puse ahí a querer recibirles, ese ser el consejero bueno, sino que ellos se dirigieron a mí pidiéndome una entrevista para decirme qué es lo que estamos haciendo en Asturias, porque tenían información de que estamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Y hablamos con ellos con naturalidad, y cuando hablas con la gente con naturalidad, le quitas tensión y favoreces que eso se vea como un vaso medio lleno. Y está medio lleno en la hepatitis C. Ahora tenemos un reto enorme, reto hepatitis C enorme y reto fármacos innovadores enorme. Este país tiene que decidir cómo vamos a resolver eso. Y eso es un problema, insisto, de país. Buenas tardes, consejero. Soy Virginia Olmedo. Quería preguntarle por una cosa. Dado su explicación sobre cómo está organizado y distribuido el sistema sanitario del Principado de Asturias, yo tengo una curiosidad, ya que su orografía es muy difícil y tal, ¿cómo está desarrollada? ¿Cómo se utiliza? Porque imagino que ¿Cómo está desarrollada y cómo se utiliza la telemedicina en el sistema asturiano de salud? ¿Qué hacen con ella? ¿Tienen telemedicina en todos esos centros rurales de los que nos ha hablado, en los hospitales generales? Es mi pregunta. Nosotros no somos la magia potagia, ¿eh? O sea, el medio rural en Asturias está, yo creo que vertebrado, ¿no? O sea, nosotros tenemos los ciudadanos asturianos de cualquier... o sea, en primer lugar, mire, comunicaciones por redes, telemáticas. Asturias, 75% fibra óptica, otro 20%
ADSL, ¿no? Y un 5%, un 3-5% satélite. Por lo tanto, el 100% de la ciudadanía de esta comunidad autónoma está comunicada por redes telemáticas con esta realidad. Pero ¿qué pasa? O sea, oiga, ni siquiera el estado del conocimiento o el adiestramiento, la destreza profesional está para que esto se incorpore con naturalidad. Aquí hay algún experto sobre ese tema que está casi diciendo que sí, sí y tal. Nosotros estamos desarrollando, con una cierta prudencia, pero con la vocación de extenderla todo lo que sería telemedicina, ¿no? Empezamos por la retinografía y la teledermatología, pero hacemos cosas ya un poco diferentes que se conocen menos, ¿no? Y también van a núcleos de población más pequeños, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy en día desde los hospitales grandes, por ejemplo, toda la reprogramación de marcapasos, todas estas cosas lo hacemos ya remoto. O sea, no se desplaza el ciudadano aquí, se hace de forma remota. Es una tecnología ya amable, ya la podemos hacer y se está haciendo no al 100%, pero es una tecnología que yo creo que va a tener una expansión grande, ¿no? Pero además, bueno, por eso de esa descentralización queremos mantener, ningún ciudadano está a más de 15 minutos de su centro de salud o consultorio, en las zonas rurales un consultorio, ni a más de 30 minutos de un hospital. Y creo que eso es una cobertura muy alta, ¿no? Muy alta y que da mucha seguridad. Y yo creo que los servicios, hombre, la calidad, pues yo creo que se puede contrastar. En principio, yo creo que es una calidad, yo no sé dónde poner donde poner medio lleno, podemos dar la sensación de que nosotros estamos autocomplacidos. La capacidad de mejora es alta, ¿no? Pero marcamos una tendencia y la tendencia va por ahí y creemos que tenemos que profundizar en eso, igual que apuesta por la ecografía en primaria o la apuesta por estas cosas, o cosas muy pasadas, todo el tema de la coagulación, los controles de anticoagulación o todo lo que sea diabetes tipo 2 o todos estos elementos que, bueno, pues el seguimiento con la retinografía, etcétera, etcétera, pues tienen una expresión, hombre, pues no 100%, pero ya tiene una expresión alta, porque hemos comprado retinógrafos para que circulen. No hay que tener un retinógrafo por cada centro, porque no sería eficiente tener un retinógrafo por el centro. El retinógrafo viaja y tenemos zonas que ya están en una cobertura casi al 100%, o sea que el equipo va viajando y se pasa pues un mes en no sé dónde, otro mes, y vamos haciendo controles de retinografía y aprovechamos siempre la doble potencialidad de efectos de la mácula. Estamos aquí en un centro para que todo el mundo le pase la planilla esta de la mácula para ver si uno tiene defectos de mácula, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos aproximando la tecnología amable a cada nivel de atención y con un grado de progresión, bueno, que yo creo que me parece que si tuviésemos más capacidad financiera sería más rápido, pero bueno, yo creo que tiene un ritmo, ¿no? Tiene un ritmo y sobre todo es una apuesta ya. Y además los primeros resultados nos indican que estamos en una buena senda haciéndolo así, ¿no? Hola, buenas tardes. David Ruiz Pérez, del Consejo General de Enfermería. Mi pregunta es, ya lo ha mencionado antes, el UCA, el Gran Hospital de Asturias, es uno de los, lo sabemos, de los hospitales mayores de Europa, un mega hospital. Como también hemos visto algún otro ejemplo, como aquel que se estaba construyendo en Toledo, que se paró. Este lo tenemos hecho, pero hay quien sostiene que ese modelo de hospitales tan mastodónticos no es el modelo idóneo. Y la pregunta es, si volviésemos 20 años atrás y usted fuese el consejero, ¿plantearía otro modelo, hacer 2 hospitales o 3 más pequeños? O ¿se lo repensarían de alguna manera o siguen confiando que es el modelo ideal para esta comunidad autónoma y esta ciudad como es Oviedo? Gracias. Hombre, yo voy a decir una cosa, no creo que he oído muchas veces esa reflexión, ¿eh? O sea, los hospitales pueden resultar más amables con un determinado tamaño, pero tampoco podemos renunciar a que a una masa crítica determinada por razones de oportunidad. O sea, yo no entendería en Oviedo hacer 2 hospitales de 500 camas, ¿no? En primer lugar, porque nosotros hemos hecho un hospital, no es un gran hospital, no es un mega hospital. No, yo no sé dónde está lo de mega y lo de gran hospital, ¿no? Y es un hospital de 1000 camas, que además ya tiene una vocación diferente, porque nosotros queremos cambiar el polo de desarrollo de los hospitales. La estrategia de cambio no es el factor cama. En nosotros la estrategia de cambio es el factor de la alta resolución, es la ambulatorización. Y nosotros hemos hecho una apuesta por la ambulatorización, por la policlínica, por los gabinetes diagnósticos, por los hospitales de día, por la cirugía mayor ambulatoria, por todo aquello que significa que el paciente entra y sale sin tener que hospitalizarse.
Pensamos que la hospitalización va a ir a la baja, además. O sea, pensamos que la convencional, la convencional, a ver si se va a entender que la hospitalización convencional va a ir a la baja. Y cada vez tendremos hospitalización con cuidados más críticos, no más intensivos, en el sentido de los cuidados intensivos, sino más intensidad de cuidados. No sé si por la precisión en un entorno que no sé hasta qué punto maneja esto, ¿no? Y no me gustaría que se interpretasen mal las palabras. Entonces vamos a ir a una cama de mayor intensidad de cuidados y a una cama convencional menos utilizable. Por lo tanto, el hospital, nosotros pensamos que ahora tiene 1.100... La capacidad instalada, si tuviésemos esa máxima ocupación, sería 1.100 camas, ¿no? 1.164, para ser más exactos. Pero nosotros pensamos que va a ser un hospital que trabajará con unas 800 camas convencionales en un tiempo de desarrollo que precisa, ¿no? O sea, ustedes se cuentan, hemos pasado de un hospital polinuclear de 1.200 camas, 1.100 y pico camas igual, polinuclear, un hospital monobloque y totalmente digital. O sea, el otro era analógico absolutamente y este es totalmente digital. O sea, la historia del papel, pues queremos, hombre, pues habrá algún papelillo, ¿no? O sea, no crea usted que tal, pero bueno, quiere decir que la cultura del papel está desapareciendo de una forma rápida en el hospital, porque estamos en la idea de la historia digital. Y desde luego la compatibilidad, porque ya sabe usted que uno de los debates que hubo es si era compatible los sistemas, ¿no? Pues es plenamente compatible, 100% compatible, y hoy tenemos en la historia clínica electrónica, pues tenemos todas las señales biológicas, los laboratorios, las radiografías, los escáneres, las resonancias, todas las señales que puedo imaginar, las tenemos integradas. Por lo tanto, yo creo que el hospital gana en eficiencia, sí, ¿no? Y gana sobre todo en agilidad, ¿no? Y yo creo que es un hospital que no tendría justificación hacer dos hospitales, no me lo imagino hacer dos hospitales de 500. O sea, ¿por qué hacemos dos 500? Uno monográfico para hacer no sé qué cosas y otro monográfico para hacer otras cosas, porque no podríamos hacer reproducir dos generales para todo, porque hay cosas que necesitamos masa crítica. O hacemos uno de un nivel y otro de más nivel. Empecemos a discutir algunas otras cosas. Yo creo que es razonable para una comunidad autónoma uniprovincial que el hospital de referencia sea un hospital de este tenor. Esa es mi opinión, lógicamente. Hola, Miguel Ángel Pérez Lucas, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Mi pregunta, señor consejero, es ¿cuáles son las principales líneas estratégicas de investigación de la Fundación Biosanitaria? ¿A qué problemas responden? ¿Cuál es su presupuesto? Y me gustaría saber si a usted le dan a elegir entre kilómetros de AVE, por ejemplo, para Oviedo, y inversión en I+D+I, ¿qué elegiría? Perdona, mire, no. Ahí no me pilla usted. Tengo 60 años. Mire, no es AVE versus sanidad. Eso a mí me parece, aunque lo diga Garicano, que es un economista de prestigio, desde luego a mí me parece, no deja de ser titular. Y cuando una persona que se incorpora a la política desde la técnica y empieza a titularizar, a mí me preocupa bastante. Me preocupa bastante. Asturias necesita el AVE, porque en primer lugar lo tiene desarrollado y le faltan los últimos kilómetros. Y no sería entendible que Asturias no tuviera un AVE. Por lo tanto, niego la mayor. Me parece oportunista. Y no se justifica desde la posición de una persona técnica. Otra cosa es decir, oiga, este país debe tener, ¿cuánto AVE debe tener? Bueno, es otro tema. ¿Y el AVE debería ser así o asá? Bueno, es otra discusión. Ahora empezar esto de que yo no haría el AVE porque yo creo que hay que hacer I+D+I. Oiga, mire, hay que hacer el AVE y hay que hacer I+D+I. Porque el AVE también trae I+D+I. Por lo tanto, no es una cosa o la otra. Eso, mire, es la vieja política. Los nuevos partidos no pueden venir aquí a hacer vieja política, porque entonces no nos enseñan nada. Por lo tanto, AVE sí, es una necesidad en Asturias, sin ninguna duda. Nosotros ya sabe que tenemos una peculiaridad. Nosotros pensamos que lo que tienen que ser es las mercancías y, por lo tanto, debemos de tener la posibilidad de no solo transporte de viajeros, sino mercancías. Hay tecnología para desarrollar eso y esa es la posición de esta comunidad autónoma clarísima. Y no soy experto, ni soy el consejero de Fomento, pero, hombre, estoy en un consejo de gobierno, esas cosas se dicen, ¿no?
Y lo de la sanidad, pues, oiga, mire, el I+D+I que estamos nosotros desarrollando, mire, yo creo que el I+D+I, perdón, aparte tampoco se improvisa, ¿eh? Nosotros hacemos esto porque tenemos masa crítica y eso es lo único que no se improvisa. Nosotros hacemos I+D+I biosanitario, específicamente biosanitario, porque de la casualidad que esa comunidad autónoma, a pesar de ser pequeña, tiene una masa crítica de investigadores de altísimo nivel, con un mascarón de prueba que nadie se le escapa, que es el doctor Carlos López Otín. Pero al lado de Carlos López Otín, ahí tenemos muchos Marios Fragas, muchos Carlos Suárez, muchos López Larrea, muchos, perdónenme los nombres porque te podría decir muchos más, ¿no? Y esa gente que apuesta por Asturias, unos asturianos y otros no. López Otín es ostense, ¿no? Es de Aragón, sí. Bueno, pues están aquí y tenemos que darles el mejor entorno. Y la FIMBA es ese entorno de excelencia. La FIMBA es una apuesta por la excelencia. Y para que sea una apuesta por la excelencia hemos planteado una cosa. Mire, no vamos a decir nosotros quiénes entran allí. Van a decir quiénes entran allí un comité asesor externo, que no depende de nosotros ni siquiera. O sea, el comité asesor externo es independiente. Ni depende de la Fundación, ni lo único, la Fundación lo reconoce. En este momento son 7 personas de altísimo nivel científico mundial. Solo le diré que el presidente del comité asesor externo es en estos momentos el investigador mundial que más impacto tiene en sus publicaciones. Mundial, ¿eh? Que más impacto. El doctor Guido Kremer es el tipo que en este momento tiene más impacto en investigación biomédica. Con un índice de H que ya saben tal, que supera el 150, algo así, cuando el investigador de altísimo nivel, algunos premios Príncipe de Asturias, no crea usted que estoy dando tal, pues llegan al 100 escaso o al 70, y son premios Príncipe de Asturias, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, generar entornos. Porque ese entorno nos añade valor. Nos añade valor a esa otra máquina, que es el hospital central, que como tiene mucha tecnología y también tiene conocimiento dentro, tiene que ser la factoría. Nosotros tenemos que concebir ya un hospital como un hospital factoría, no solo como un hospital que produce servicios médicos, el que sea, sino tiene que ser factoría de conocimiento, de desarrollo, de innovación y de generación de productos o patentes. Y eso es lo que tenemos de hacer. Hospital factoría y un entorno de excelencia, ¿qué tal? ¿Qué grupos hay? Pues hombre, aquí fundamentalmente los grupos más importantes, están en el área del cáncer, están en neurociencias, están en algunos grupos de crecimientos avanzados celulares, están en corazón, algunos, quiere decir que estamos. Lo que pasa es que yo creo que no es bueno pensar que cuanto más tenemos, somos mejores, sino tenemos que identificar en qué somos buenos y potenciarnos. Hombre, y si hay equipos, que es lo que se llama prospectiva, vemos grupos emergentes que estamos promocionando, o grupos jóvenes, que ya sé que jóvenes se dice menos de 40 en investigación y todas esas cosas, pues tratar de esos grupos, protegerlos para que puedan alcanzar nivel de excelencia. Si hay que traerles pues un postdoc o un grupo adicional para que dé el salto hacia la excelencia, pues hacerlo. Y por tanto puede haber nuevas líneas, que dice que no se cierra el campo. Lo que sí decimos es, FIMBA es un entorno de excelencia. ¿Quiere decir que solo haber investigación de excelencia en Asturias? No. En Asturias tiene que haber investigación. Yo creo que el médico del futuro ya no es un médico clínico. El médico del futuro tiene que ser un médico científico. Y por lo tanto tiene que saber que vamos a investigar, que tiene que investigar. Pero al investigar, pues habrá algunos que investigan, que se hagan las preguntas de cómo hacen las cosas y por qué las hacen así o de otra forma, o cómo las hacen en otro sitio, que es las preguntas clínicas. Y hay otras preguntas clínicas que no tienen respuesta por su complejidad desde ese nivel y pasan a otro nivel de investigación, que no es básica, ¿eh? Nosotros no tenemos vocación de hacer investigación básica. Nosotros pretendemos hacer investigación transnacional. Los centros de investigación básica tenemos que aprender a vincularnos con ellos, a colaborar. Los grandes centros de investigación básica son Cleveland, son el Catherine Sloan Center, son, si quieren, Karolinska a lo mejor, y yo les he dicho tal, ¿no? Tenemos que saber que esos son los centros que hacen investigación básica y nosotros saber colaborar con ellos y hacer lo que sabemos hacer nosotros bien. Y nuestra vocación es investigación básica translacional, o sea, pegada a la clínica,
para que llegue pronto. Y eso además nosotros, mire, además eso debe ser así por una razón. Porque yo creo que nosotros somos mejores que los americanos. En investigación transnacional somos mejores que los americanos. Y no me hagan ese titular, por favor. Estamos en... mejores. O estamos en una posición... Es que siempre uno hace un resumen rápido. Estamos en una posición muy potente, ¿no?, en investigación, en ese nivel, no en Asturias, digo este país. O sea, este país tiene un buen sistema porque también hace eso bien, hace bien esa investigación. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber lo que somos buenos, ir ahí. Y nosotros meternos en ese nicho. Es un nicho que no es una segunda división tampoco, es una primera división. Lo que pasa que, porque la investigación básica son grandes centros, son grupos diferentes, con unos niveles de financiación diferentes, con otra estrategia, con otra cosa. Pero nosotros tenemos que hacer cosas que sabemos hacer bien y somos tan buenos como los americanos. O mejores. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Plaza, de Diario Médico. Bueno, quería agradecerle lo primero que nos dedique este tiempo y las palabras que nos ha dedicado al principio, tratadas como alguna colleja, que yo creo que nos viene bien también pensar sobre ello. Le quería preguntar por un tema de actualidad como la receta enfermera en dos vertientes. Primero, su opinión, cómo se está llevando el proceso y qué supondría. Y lo segundo, cómo se está comunicando. Si el sector profesional y los pacientes están entendiendo muy bien cómo cambiaría el sistema, si es que va a cambiar mucho. Bueno, yo creo, no soy un gran experto en ese tema, o sea, que permítame que dé pinceladas, no resumo todo el conocimiento. Mira, la receta enfermera yo creo que se está comunicando mal, se está probablemente legislando sin tener muy maduro el qué queremos legislar, pero en todo caso tenemos que reconocer aquello, al menos aquello que ya es una realidad. O sea, no se entiende que la enfermería esté tomando decisiones en el manejo de fármacos y eso no se reconozca. O sea, hoy en día, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, pues la enfermera está tomando decisiones. Y toma decisiones que yo creo que si no se le reconocen estamos haciendo flaco favor. Y es un problema de relacionarse del médico. O sea, el conflicto médico-enfermera, mire, yo creo que deberíamos hacer el gran ejercicio de superar eso. O sea, porque si no, mire, nos convertimos en los excluyentes, en el conflicto, en tal. Hay que saber compartir. Hay que saber compartir poder. Hay que saber compartir responsabilidad. Y hay que saber que eso añade valor a lo que nosotros hacemos. Yo creo que un médico dedicado a ciertas facetas de manejo terapéutico, de manejo, vuelvo a insistir, no eso de que decir, no, es que esas cosas de quién prescribe y, bueno, me parece que siempre nos ponemos en esa... Mire, hoy los ciudadanos son capaces de discutir al médico muchas cosas, y o nos acostumbramos a eso, o tendremos un problema. Por lo tanto, yo creo que hay que normalizarlo más, matizarlo más, hacerlo madurar, discutir evidentemente pues, los elementos frontera, evidentemente que hay elementos rigurosamente frontera, porque son decisiones que pueden afectar a un riesgo determinado para la salud y por lo tanto está clarísimo quién tiene que tomar una decisión, quién tiene que tomar otra, pero se debe de compartir ese debate y más que ser excluyente. Yo creo que está en esto, esa idea de la receta es mía. La receta es instrumento, la receta es un papel, lo que tenemos que decir, profesionalmente qué debemos desarrollar, cómo podemos compartir. Y yo creo que el papel de la enfermería hoy en día, voy a decir una cosa más, un hospital coge mucha altura si tiene buena enfermería. Mucha altura, O sea, los hospitales, las enfermeras saben lo que pasa en ellos de una forma muy, muy importante, Por lo tanto, reconozcamos esa función de la enfermería o estamos equivocándonos. Aquí. Hola, buenas tardes. Soy Elena Sevillano, del diario El País. Le quería preguntar por alguna cuestión más de actualidad. Hablaba al principio de su intervención de cómo en los años previos a la crisis el gasto sanitario se había disparado, doblando incluso el crecimiento del Producto Interior Bruto. Quería saber su opinión sobre este mecanismo de financiación
de la Sanidad que está preparando el Ministerio de Hacienda con el de Sanidad, que va a ligar el crecimiento del gasto farmacéutico con el crecimiento del PIB. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, ¿qué opina de otra decisión también muy reciente, un anuncio más bien del ministro de Sanidad, que dice que va a devolver la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular? Una valoración, pero también le quería preguntar qué sabe sobre ese tema. O sea, ¿cuándo y cómo? Porque al menos, supongo que usted como consejero sabrá más, nosotros como periodistas no sabemos nada. Y si me lo permite, una tercera cosa muy rápida. Hablaba antes de los tratamientos de la hepatitis C. Como sabe, una de las cosas que también pedimos los periodistas siempre es saber qué comunidades están haciéndolo bien y qué comunidades no lo están haciendo bien, porque es una manera de señalar a las que no para que se pongan las pilas. ¿Usted estaría de acuerdo con que salieran los datos del ritmo al cual están prescribiendo los nuevos tratamientos las comunidades? Gracias. Voy a empezar por esto último, si me permite. Yo no estoy tan seguro de que eso añade transparencia. No estoy seguro. No me parece que ese ejercicio sea más clarificador. No lo sé, a lo mejor tiene usted razón, no tengo dudas. A mí lo que me parece es una cosa, que tenemos que decir claramente que ese plan estratégico, cómo lo tenemos que desarrollar y cómo se financia. Porque saben ustedes que tenemos un problema adicional y hablamos aquí de fármacos. Pero es que la atención a la hepatitis C tiene otros gastos directos, no colaterales, directos. O sea, nosotros íbamos a tratar F2, F3 y F4, que es los que dice el plan estratégico, que yo no voy a discutir porque yo no soy experto, pues hay que tratar de F2, F3, F4. Hay que decir que somos probablemente el primer país mundial que vamos a hacer así, ¿no? Pero me parece bien a mí. Me parece un avance, una apuesta, pero por una apuesta para que sea una apuesta país. Pero es que hacer eso cuesta dinero adicional, no solo fármacos, porque yo tengo que, en función de la masa crítica de enfermos a tratar, pues tendré que tener más desarrollo de FibroScan, tendré que desarrollar más desarrollo ecográfico, tendré que tener más cualificación especializada para hacer eso, y eso añade costes. Por lo tanto, me parece que el plan de la hepatitis C debemos de emplearnos más en decir esto y hacer esto bien, igual que voy a decir una cosa. Hay que tratarlos a todos. Los tratamos a todos. Mañana vienen 600 y trato a 600. O sea, o tengo que ordenar, porque al fin y al cabo, mire, para que ponga un ejemplo, para que no vean que es excluyente ni nada, pues yo me acuerdo de una reflexión de un miembro del Consejo Interterritorial. Decía él, yo si tengo que hacer un trasplante y aparece un hígado, el clínico decide a quién se lo pone. No lo decide el político ni el gestor, lo decide el clínico. Esto tiene que ser igual, pero tiene que ser claro. O sea, tenemos que, y por ejemplo, para el trasplante lo tienen clarísimo. A quién hay que poner un hígado y con qué prioridad. Y eso es igual. Y hay que tener vocación de tratarlos a todos. Y ese es el compromiso. Ahora, oiga, pues tenemos que empezar por algún sitio. Y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo con garantías. Y además sabiendo que no podemos dejar a nadie en ese viaje. Que tenemos que atenderlos a todos. Yo creo que emplearnos en esto es más importante que algo que sí me parece, a lo mejor transparente, pero me parece más mediático, y perdónme que les diga, oiga, yo a mí todo lo que está en los medios entienden que nosotros lo tenemos que gestionar también, no solo lo gestionan ustedes, lo gestionamos nosotros también. Bueno, me gustaría ver cómo se gestiona eso, y a lo mejor le digo que perfecto, por ahí vamos haciendo un buen recorrido. Yo lo que le digo en Asturias nosotros estamos tratando la hepatitis C. Lo dijo el ministro, que éramos la comunidad autónoma que más enfermos llevamos tratados. También te tengo que decir que somos la comunidad autónoma que tenemos más casos. Pero no tenemos más casos porque tengamos un problema epidémico en Asturias, porque la hepatitis C no es de pajares para acá. No es de pajares para acá. Entonces el problema es que nosotros tenemos buenos registros. Y tenemos buenos registros no solo en hepatitis C, tenemos buenos registros sanitarios, porque tenemos un servicio potente de salud pública. Y además nos parece muy importante, y tenemos buenos registros de cáncer, y tenemos buenos registros de aquello o enfermedades de creación obligatoria. Que voy a decir una cosa, y a pesar de eso tenemos su registro, fíjese lo que digo, a pesar de eso todavía tenemos su registro, porque la cultura del registro es complicada, pero hay que tener tensión con eso porque nos da mucha información para tomar decisiones estratégicas. Y nosotros tenemos un buen registro de hepatitis C, ya sea que tenemos más casos que ninguna comunidad autónoma, pero que yo creo que es porque hay un subregistro en los demás que tiene que aflorar. Y discutir de esto es lo que debemos de emplearnos más a fondo. Si se publica o no, no lo sé. Emigrantes, ¿cuándo y cómo? Oiga, mire, al ministro. Porque yo creo que... Yo estuve en el Consejo Interterritorial, que fue 3 semanas o...
2 semanas. Y allí no se trató. Y además, curiosamente, por una cosa colateral, que era el reconocimiento a los españoles que se van al extranjero y pasan más de 3 meses que se reguló eso, salió el debate. Y se dijo, oiga, nosotros pensamos que por el impacto de esa decisión no se justifica no tener una universalización del sistema. Creemos que debemos de universalizarlo. Esa es la decisión que les toca tomar y que nosotros apoyaríamos. Las otras no las acabamos de entender porque estamos en otra cosa, que es aumentar el aseguramiento de algo que además, porque un ciudadano español que paga por impuestos, uno tiene la condición de asegurado y otro tiene la condición de beneficiario. Oiga, ¿eso quién lo da? ¿Qué es que el beneficiario no paga menos impuestos que el asegurado? ¿Hay algo ahí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje se quiere trasladar? ¿O estamos segmentando el aseguramiento? Y yo creo que ese es el debate donde el ministro, yo creo que por una razón, el ministro, el gobierno Rajoy, en fin, ha tomado una decisión apurada, porque vieron que era un error lo que hicieron en el 2012. Creo que es un error, y además de humanidad, por razón no solo de derechos, sino de humanidad. O sea, la Carta de Derechos Europeos dice que los ciudadanos tienen que tener acceso a los servicios en razones de igualdad, ¿no? La propia Carta de Derechos Europeos se incumple. O sea, hay razones conceptuales, que es esta que le digo, yo creo que debe ser universal, ellos piensan que debe ser el aseguramiento, eso es un debate político, quién tiene más razón, quién tiene menos, o cómo lo vemos uno como nosotros, discutible, pero estas cosas yo creo que cuando son de humanidad, a mí me parece que ahí entra poco la política. Y además en las comunidades autónomas de distinto signo político hay tomadas medidas más tibias, menos tibias, de un tenor a otro. Nosotros decimos, claro, desde el día que se dijo que se iba a ocurrir, que era con fecha, recuerden, entrada 31 de agosto del 2012, nosotros hicimos una resolución para los inmigrantes ilegales, en situación irregular, tuviesen atención sanitaria con un sistema normalizado de entrada por atención primaria. Y avanzamos más, porque si no tendrían también otra situación de discriminación, que era la prestación farmacéutica. Como la prestación farmacéutica por receta, no era posible, legalmente no era posible, y nosotros cumplimos la legalidad, hemos buscado fórmulas alternativas que creo que son muy eficaces y que el ciudadano que está en esa situación no percibe cuál es casi su situación. Porque va a la farmacia, le dan su fármaco y tenemos un convenio con Cruz Roja que liquida ese gasto. Por lo tanto, nos parece que es un buen sistema que no merecía la pena lo que han hecho para después estos resultados. Por lo tanto, gran error político, el impacto económico no justificaba la medida, y nosotros hemos dado las cifras de los 3 años, y por lo tanto creo que el ministro debe aplicarse a ver cómo lo va a resolver, que yo creo que como les han pillado muy rápido, pues ahora no sabe si tienen que hacer una norma, un decreto, porque claro, el Real Decreto Ley de 16/2012 es un Real Decreto Ley, y entonces el rango que tiene es muy alto, ¿no? Y entonces a lo mejor hacerlo de otra forma va a costar más trabajo. Farmacia y PIB. Mire, es un tema que yo no conozco en toda su dimensión, ni siquiera sé dónde se debatió exactamente. Eso aparece en el Senado, me parece que fue, no, fue con una enmienda, sí. Mire, yo creo que es una invasión de competencia clara. Yo creo que es el desconocimiento de cómo se gestiona la sanidad y la preocupación por el coste de la sanidad, que me parece bien que esté preocupado el ministro Montoro. Pero es el desconocimiento de eso. Yo creo que es una invasión clara de competencias. Mire, yo puedo discutir con el ministro Montoro, o sea, no yo, un gobierno puede discutir con el ministro Montoro si se debe tener un techo de gasto sanitario. Bueno, techo de gasto sanitario, oiga, por ejemplo, decir, oiga, no puede crecer usted por encima de la riqueza del país. Bueno, parece que por ahí las cosas pueden ser razonables, ¿no? Podemos discutir después cómo se asignan los recursos, porque también el crecimiento depende también con las prioridades. Pero bueno, vamos a decir que si dijéramos de techo, podríamos entenderlo así, de forma laxa, ¿no? Rápida. Pero oiga, el capítulo 4 es una parte. El capítulo 4 o el capítulo 2 de farmacia hospitalaria es una parte que te corresponde a la gestión de las comunidades autónomas. Es una inversión de competencia. Pero además le voy a decir una cosa. Lo hace sobre aquel capítulo que tiene menos capacidad de gestión, Hay capacidad de gestión, hay capacidad de gestión, pero se tiene menos capacidad de gestión porque hay un gasto inducido. Y desde luego traslada que habría enfermos que no se podrían tratar cuando estamos en este discurso, y las comunidades autónomas que decidieran tener otros comportamientos de esa orientación, pues serían penalizadas.
Y yo creo que esas cosas justifican que esa medida sea absolutamente inaceptable. Pero segundo, yo creo que es una medida producto de un afán basado en el desconocimiento, un afán de limitar el gasto público sanitario, pensando que por ahí es por donde tenemos que circular con el sistema sanitario. Y, desde luego, doble error. No sé si me dijo alguna otra cosa más. Bueno, pues. Muy bien. ¿Una pregunta allí al fondo? Viene Pepe Olmos, ¿no? Sí. Bueno, Pepe Olmos de esto sabe todo. Soy Javier Granda, que tengo apellido asturiano, vivo en Barcelona. Qué bien. Estuve ayer en Barcelona yo. Quería hacerle 3 preguntas. Quería que hiciera un balance de sus 3 años en el cargo. Bueno, en mayo va a cumplir 3 años, creo. Quería que, si nos puede decir su asignatura pendiente o el reto que cree que le ha quedado pendiente en esta legislatura. Y quería saber también hasta qué punto cree que es importante que una persona con su formación de médico ocupe este tipo de cargos de responsabilidad y la ventaja significativa sobre otro tipo de gestores. Gracias. No entendí lo último. Usted es médico. ¿Hasta qué punto ayuda que usted sea médico para ser consejero de salud respecto a otra persona que sea abogado, arquitecto o aparejador? Oiga, es que el político en sanidad ha gestionado abogados, ha gestionado economistas. El presidente Pujol era médico y estaba gestionando la Generalitat. Bueno, no, pero bueno, entenderá que una cosa son los comportamientos personales y otra cosa es la capacidad, ¿no? O sea, no estoy hablando de los comportamientos, entiéndame usted. O sea, hay más médicos, ¿eh? O sea, hay más médicos que han gestionado áreas con gran brillantez, ¿no? Con gran brillantez. Y médicos que han gestionado esa área con gran brillantez. Mire, ayer estaba, como le decía, estuve en Barcelona ayer. Estuve en el clínico y fue una jornada magnífica. Y nos acordamos de Trías. Trías era médico y un magnífico consejero, y no sospechoso de que yo tal, porque es de Convergencia, ¿no? O sea que yo creo que no, la condición de una persona no debe limitarla para un cargo. Lo que se le debe reconocer es si tiene capacidad para esa responsabilidad, y eso lo tienen que decir los ciudadanos. Después primero es una competencia que tiene el presidente de nombramiento y además una competencia exclusiva, o sea, no la somete a nadie, es una decisión exclusiva. Y después quien juzga son los ciudadanos, ¿no? Yo voy a hacer eso que le voy a decir. A mí quien tiene que juzgarme son los ciudadanos. Yo vine a hacer aquí un proyecto, se lo conté a ustedes. Yo creo que es un proyecto, a mi entender, bueno, modestamente importante. Por lo menos para esta comunidad autónoma yo lo entendía importante. Lo he procurado defender al máximo, sabiendo una cosa, que uno no se tiene que frustrar, porque si no consigue el 100% es un fracaso. O sea, por lo tanto, uno que tiene que ser en la política es que tiene que tener utopía, tiene que tener ambición y tiene que aspirar al 100%. Pero cuando uno no consigue el 100% no puede decir que es un fracaso, ¿no? Porque entonces estaríamos llenos de fracasos todo el mundo. Yo, por lo tanto, el resultado de mi gestión es bien conocida en Asturias. No sé si usted podría hacer un balance mayor, pero los ciudadanos de Asturias, les tengo que asegurar, con el papel que desarrollan ustedes, están perfectamente informados. No sé en qué sentido, pero perfectamente informados. Por lo tanto, ellos juzgarán, ¿no? Yo le digo que no tengo así esas cosas de esta asignatura pendiente, eso que te lleva a sentirte mal, ¿no? O sea, esa situación no la hemos hecho, porque hemos hecho un gran esfuerzo por algunas cosas que creo que son muy importantes, ¿no? Y las hemos conseguido. Y después, pues mire, una cosa que yo creo que podríamos desarrollar más para estar ya más avanzados para desarrollarnos en el futuro sería la ley del servicio de salud, que queríamos desarrollarla como tal ley, renovándola del 1992. Tenemos una ley del servicio de salud asturiano que tiene 23 años, yo creo que fue una muy buena ley, pero ahora mismo necesita, bueno, pues mejoras, ¿no? O desarrollos diferentes para tiempos diferentes, ¿no? Y el mapa sanitario que iba en esa ley, porque la ley nosotros aquí, el mapa sanitario lo tenemos desarrollado por ley, que es lo que le decía, que debemos hacer aligerar más la estructura territorial, ¿no? Y tenemos mucho más información
y capacidad para gestionar con menos estructura el territorio, ¿no? Y por lo tanto aspirábamos a hacer un mapa de 4 áreas que se podía discutir si serían 3 o serían 5, ¿no? Pero bueno, a nosotros parecía que 4, dado el mapa que tenemos y los equipamientos, nos parecía que era un producto razonable. Y ese es un tema pendiente porque, miren, no hubo consenso político y nosotros somos un gobierno en minoría, o sea, no es un problema de músculo, sino es un problema de realidad política y nosotros tenemos que conocer la realidad política, si no nos equivocamos. Pero siendo un gobierno en minoría, hemos hecho un desarrollo, pues yo creo que, a mi modo de ver, sin mostrar autocomplacencia, yo creo que hemos hecho un trabajo que yo quiero agradecer, porque mire, este trabajo no es este consejero. Este consejero pone cara y pone discurso, si quiere, político, pero este es el producto de mucha gente que se comprometió, que ha trabajado de una forma brutal en un entorno y en un contexto dificilísimo, con un alto grado de exigencia, porque en todo caso queríamos transformar. Y como queríamos transformar, tenía un alto nivel de exigencia. Y yo creo que, si cabe eso de balance, si usted dice en balance, pues yo agradecerle a todos el esfuerzo que han hecho por este proyecto. Buenas tardes, ¿Está encendido? ¿Se me oye? Soy Carlos Cisternas de FENIN, de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. En primer lugar, felicitarle y agradecerle lo valiente que está siendo, una hora de aguantar preguntas incómodas, pues se demuestra talante y además las ha contestado muy bien y con mucha transparencia y es mucho de agradecer. Yo le voy a preguntar una pregunta que es difícil de contestar, pero no creo que tan comprometida. Bueno. Es hablar un poco de futuro, independientemente de lo que pueda pasar con las medidas que vayan a limitar el crecimiento del gasto, etcétera, etcétera. Hace unos años el gasto sanitario, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, batía el crecimiento del PIB. Eso durante los últimos años ha sido lo contrario, y usted lo ha contado muy bien, las comunidades, no solo esta, sino muchas otras han tenido que apretarse el cinturón, es obvio, porque los tiempos son difíciles. Pero en el 2015, nosotros que representamos a la industria, pensábamos que habíamos tocado suelo. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar el 2016? ¿Volverán los buenos tiempos? Quizá no. ¿Seguiremos en una senda de crecimiento? Porque es verdad que las tecnologías y la buena medicina cuestan dinero y eso es una cosa inevitable. ¿Qué piensa que va a pasar? Y yo creo que es muy difícil, es solo una opinión de nariz en los próximos años. ¿Qué tenemos que esperar esa bola, efectivamente, en el 2016 en adelante? No tengo la bola, No tengo la bola, pero vamos a ver, el 16 no va a ser diferente a este año, mire, y además hay una lógica. Yo creo que sí, que está mejorando la economía, ¿no? O sea, no seré yo quien diga que no. Pero el crecimiento es muy, muy pequeño, ¿no? Y para el 2016 parece que es como máximo el escenario es 1,7 o 2, ¿no? Ahí los optimistas tienen 2, los otros 1,7, etcétera. Yo creo que con eso no es suficiente para decir que podemos demostrar alguna alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque además el 2016, la riqueza que generamos en el 2016, en términos de impuestos, llega al siguiente año, por lo tanto sería 2017. Por lo tanto, yo creo que tienen que ustedes estar preparados para vivir esta situación con nosotros. Vívanla con nosotros, compartan más. No piensen que los tratamos mal. No piensen que los tratamos mal. Nosotros somos un cliente suyo. Y hay veces que se nos olvida quién es el cliente y cómo hay que atenderlo también. Por lo tanto, yo les animo a compartir. Les animo a compartir y también compartir riesgo. Ya sé que tienen siempre propuestas, pero las propuestas tienen que ser posibles, no tienen que ser propuestas en un escenario que no podemos asumir. Y yo creo que ahí tenemos un recorrido seguro, no solo para el 2016 o 2017. El futuro está en esa clave de compartir riesgo. Yo, mire, hablaba... Cuando hicimos el Millennium, cuando introducimos el Millennium aquí en el Hospital Central, en el UCA, nosotros teníamos antes el N, ¿no? Y metimos el Millennium, una decisión que no tomé yo, pero que la asumo y que además, bueno, la comparto. Y además después resulta que por aquellas cosas que pasan en la vida, resulta que Millennium compra Siemens y por lo tanto compró Selene, ¿no? Por lo tanto, fíjese por dónde encima acertamos, ¿no? Pero yo, en una conferencia que daba en Gijón, en un foro del Banco Sabadell, me parece que era, yo decía,
la industria tecnológica, sobre todo en aquel momento era la informática, estaba diciendo que si hacemos esto, si nos desarrollamos, usted invierte al Estado, un poco pasó con Obama, si usted invierte en esto, vamos a ahorrar en esto y en esto otro, porque el sistema tal, no sé qué, y se invirtieron millones y millones en tecnología digital, ¿no? En historia clínica electrónica y no sé qué. La industria debió de tener unos beneficios del tenor, estoy hablando de memoria, porque sería cosa revisar las cifras, pero un cifra de negocio de 3.000 millones de dólares. La administración incrementaron 880.000 más el gasto sanitario. 80.000. Entonces, tenemos que compartir riesgos, ¿no? Y otra cosa, tenemos que poner en valor lo que se hace, la renovación tecnológica. Y ayer estando además me lo demuestra mucho, ayer estaba en el Clínico de Barcelona y hay que ver cómo un hospital, que es la factoría que les propongo a ustedes, también les propongo eso, un hospital cuando es factoría, cómo ayuda a desarrollar tecnología, ¿no? Y entonces, si nosotros ponemos conocimiento, eso hay que ponerlo en valor. Lo que no puede ser es traer el conocimiento y después aplicarle a los costes tecnológicos. Tenemos que también no solo compartir el riesgo, sino compartir el conocimiento. Y si hacemos ese recorrido, yo creo que tenemos futuro todos. Pero ustedes también, porque les conviene, yo creo que nos conviene a todos que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Por lo tanto, yo por ahí creo que podemos explorar algunas cosas, ¿no? Y 2016 será un año muy parecido a este. Muy parecido a este. A ver si es un poco mejor y nos viene bien a todos. ¿Más preguntas? Bueno, lo que pensáis alguna pregunta, vuelvo a hacer uso del papel de moderador para hacer una pregunta más. Usted ha comentado como uno de los... tiene tiempo, hasta las 8, sí. Nos quedan unos minutos. Comentaba uno de los pilares ha sido preservar el empleo estructural, decía. Y nos ponía el ejemplo de cómo se tiene que hacer o cómo prevé que la sanidad en Asturias tiene que caminar hacia el futuro, poniendo el ejemplo de Luca, de apostar por la ambulatorización. Sí. Bien. Se va a crear empleo de profesionales sanitarios, de médicos, de enfermeros, de investigadores, de biólogos en el corto plazo, o han hecho ya, digamos, suficiente con preservar el empleo que hay y no contemplan hacer o incrementar sus plantillas para dar satisfacción a esa mayor movilidad que, por lo que nos comenta, cree que es lo ideal en una región, en una provincia como esta, para llevar los servicios de salud allí donde está el ciudadano. Es una pregunta del copón, ¿eh? Pregunta del copón. Sí, mire, nosotros no manejamos, por lo menos en números muy significativos, ¿no? Muy significativos, creación de nuevo empleo. Nuevas profesiones sí. O sea, vamos a ver, el sistema sanitario es muy dinámico, o sea, internamente. O sea, nosotros tenemos una movilidad simplemente vegetativa importantísima. Nosotros tenemos una población profesional de más de 53 años muy importante. Por lo tanto, hay una renovación de profesionales altos. Y eso nos permite desarrollar más nuevas profesiones, nuevas líneas de conocimiento, nuevas especializaciones, más innovación. Yo creo que las cosas hoy por hoy van por ahí más, ¿no? Reordenar. Los recursos humanos en la sanidad hay que gestionarlos. Esto es una empresa. Esto es una administración sanitaria o una empresa. Yo creo que es una administración sanitaria que es una empresa. Y una empresa tiene que hacer una política de recursos humanos muy exigente. Es un reto para nosotros, no para los profesionales, para nosotros. Es un reto para nosotros. Tenemos que hacer una política personal de recursos humanos. Cuando digo personal no es esa idea del capataz, ¿no? O sea, una política de recursos humanos muy inteligente, muy dinámica, muy flexible, y es un reto que tenemos que no lo conseguimos, ¿eh? O sea, no estamos con esa perfección por la cultura de la que estamos, ¿no? Y yo creo que las cosas pasan más por ahí. Mire, el hospital, nosotros en sanidad, no sé cuántos empleos los que son de fuera creen que tenemos. Tenemos 15.000, esos estructurales, 15.300 empleos. Es una empresa
en fin, 15.300 empleos donde el 50 y muchos por ciento, 60% son altamente cualificados. Y por lo tanto, una empresa de conocimiento, con alta cualificación, de esa intensidad de empleo y tal, o somos muy dinámicos o nos quedamos atrás. Por lo tanto, la gestión de recursos humanos va a ser importantísima. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías. O sea, nosotros hemos pasado de un hospital que era analógico, que era polinuclear y que todo se movía con papel a un hospital que está robotizado. Hoy en día, no sé, aquí es el gerente, el director del hospital, pero no sé, ya creo que todo el catering se distribuye robotizadamente, toda la lencería se distribuye robotizadamente, toda la farmacia es robotizada, toda la analítica viaja por tubo neumático, la historia clínica electrónica significa que ya no se mueven placas ni peticiones ni papeles. O sea, es un hospital que ha desaparecido una carga de trabajo. Mire, simplemente el tener historia clínica electrónica, aunque haya no sé qué residuos, si los hay, que yo no lo sé, pero no intuyo que haya mucho, nosotros sacábamos todo, no hay ninguno. Nosotros en el viejo hospital sacábamos todos los días pues del tenor de 4.000 historias por la mañana, que las clasificábamos por grupos profesionales, las llevábamos a la tarde, las archivábamos nuevamente y eso ha desaparecido. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar para hacer gestión de recursos humanos haciendo una política que no lesione la organización, que no lesione el empleo, que no excluya del mercado a la gente que está empleada, que lógicamente tal. Por lo tanto, es una política que tiene que ser muy activa, muy dinámica, que preserve derechos, pero que nos permita nuevas profesiones, recualificaciones, aumento de la pirámide por arriba, cosas que son de alto, yo estoy diciendo una cosa de alto riesgo, como puede ver, me mojo, ¿no? Y creo que debemos de ir por ahí, y yo creo que ese mensaje debe ser claro, y además no es un mensaje claro que no va contra nadie, además, ¿no? O sea, no va contra nadie, porque una empresa, para sostenerla, tiene que tener vocación y saber dónde quiere ir, porque si no es la antesala de su fracaso. Por lo tanto, estamos poniendo en riesgo el empleo. Lo que estamos haciendo es para preservar empleo, y eso es un poco lo que yo pienso sobre ese tema, que yo le digo es delicado. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Allí al fondo, Xavi. Estamos en tarjeta amarilla, sí. Advierto. Muchísimas gracias por su franqueza y por exponerse, ¿no? Yo quería que nos diera otro titular. Si se ha Más no, ¿eh? Sí, hombre, sí. ¿Se ha planteado su futuro a partir de junio? ¿Le gustaría seguir de consejero? ¿Le gustaría volver a la gestión? ¿Le gustaría volver incluso a la clínica? Xavi, perdona que te trate así, pero hombre, la has tomado conmigo. ¿No? O sea, no, vamos a ver, mira. Yo he venido aquí, a mi edad, como comprenderán, tengo proyectos personales de enorme ambición, no sé usted dónde me quiere poner. Yo soy un clínico que tengo experiencia previa de gestión, pero que me gusta mi profesión. No me aterra nada volver a la clínica. Yo tengo un puesto de trabajo y tengo un puesto de trabajo que me produce mucha satisfacción, probablemente menos exigencia, y digo probablemente para no decir que aquí trabajamos mucho, los demás menos, probablemente más exigencia la que tengo, y no me penaliza en ninguna de las condiciones de trabajo estar en la clínica. Por lo tanto, a mí no me da miedo ir a la clínica. No solo me da miedo, sino que con naturalidad. Además, voy a decir otra cosa, que a lo mejor usted no sabe, es que ya lo he hecho. Yo estuve 13 años gestionando servicios y en el año 13 y medio cogí y me fui a mi puesto de trabajo. Y no me cesó nadie. Tengo que decir una cosa, nadie me cesó. No me marché porque estaba excluido un sistema, marché porque decidí tomar esa decisión. Y bueno, he vuelto otra vez y volveré a la clínica si es necesario. Por lo tanto, mi futuro a mí no me preocupa, no para nada. Perfecto, justo ha llegado la advertencia que estamos ya en el tiempo cumplido. Muchísimas gracias, consejero, por su franqueza, por admitir este tipo de encuentros y por darnos algo más de información, lo que decíamos antes, lo mejor de las instituciones cuando tienen que transmitir
conocimiento también a los ciudadanos es que lo hagan desde la transparencia y afrontando pues, las preguntas que en este caso realizamos los que servimos de correa de transmisión entre los ciudadanos y la principal fuente de información, en este caso de las consejerías de salud o del Ministerio. Así que le agradecemos su franqueza y nada, estamos muy a gusto aquí en Asturias, en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega y esperamos poder disfrutar también de las ventajas de Asturias. Esperemos que de los servicios sanitarios, cuanto más lejos, mejor. Bueno, gracias a ustedes. No estuve incómodo en ningún momento. Quizás sea un poco irresponsable, pero no estuve incómodo en ningún momento. Les agradezco el talante. Sí me gustaría que fuesen ustedes livianos conmigo. Y de todas formas es la única forma de que podamos transitar con franqueza. La mayor dificultad para no movernos en este mundo de franqueza es tener dificultades de comunicación. Comuniquémonos. No podemos ser una mochila para ustedes ni ustedes para nosotros. Podemos caminar juntos, compartir, discutir y discrepar, pero con lealtad. Gracias. Muy bien.